Con el Tuca Ferretti, Ricardo Puch, Mario Carrillo, Roberto Gómez Junco, Ricardo Peláez, Dionisio Estrada. En Guadalajara estaremos con José Ramón, con Jared, con Hugo, con el Loco Abreu. Bueno, pues el que se suponía iba a ser un partidazo terminó atascadón, Roberto, con una España que fue encontrando, digamos, las pulsaciones de Uruguay muy, digamos, agresivas, y pues llegó la equivocación de Muslera y ahí España fue sobrellevando las acciones. No es una victoria cómoda para la Furia Roja, hay quienes todavía dudan de su potencial. Yo digo que las potencias han trabajado esta ronda de fase de grupos como para preparar y afinar, solidificar la puesta en escena. ¿Cómo viste el partido? Buenas noches, sí, por abajo de lo que esperábamos, ¿no? Sí me sorprendió cómo pudieron competir los uruguayos. Yo pensé que iban a dar menos, que iban a oponer menos resistencia. No me pareció malo el planteamiento, sí la ejecución. Ves la diferencia en cuanto a calidad de jugadores, manejo colectivo de la pelota, y España sin acercarse a su nivel óptimo ganó con cierta tranquilidad, y además con el error ese garrafal lamentable de Muslera. Creo que los uruguayos compitieron hasta donde podían hacerlo ante un rival evidentemente con mayores argumentos futbolísticos. El escándalo en este momento, Ricardo Puch, tiene que ver con Marcelo Bielsa. Saca Valverde, Muslera le pide el cambio. La reunión de ayer que platicábamos con el Loco Abreu, inconformidad porque el técnico pretendía ir de tú a tú. Los jugadores dijeron, estamos saturados físicamente por los entrenamientos aquí en el Mundial, necesitamos jugar en bloque bajo a contragolpear. Aquello se rompió. No nos olvidemos que Bielsa hizo una eliminatoria tremenda, le ganó a Argentina, le ganó a Brasil, y quizá un poco el tema fue la resistencia cultural de un entrenador pues que tendrá su legado, pero parece un poco desactualizado en este momento en este asunto de cómo gestionar al grupo, ¿no? Ya habrá quienes digan que es un vendehumo, habrá quienes digan que tiene trascendencia más allá de los resultados. ¿Dónde ubicas a Bielsa y qué te parece que pasó? Bueno, me parece que se queda evidentemente corto. Buenas noches para todos. Que no cumple con una expectativa mínima en este grupo, que era clasificarse segunda si se quería por debajo de España, pero no lo termina cumpliendo. Con todo y eso, creo que hace hasta el gol. Creo que Uruguay estaba haciendo su mejor partido de Copa del Mundo, mucho mejor de lo que había hecho en su presentación contra Arabia y mucho mejor también de lo que había hecho ante Cabo Verde, particularmente después del parón de hidratación ese que tanto te gusta a ti, Javier. Uruguay toma iniciativa, Uruguay empieza a jugar muy cerca del área de España, inquieta seriamente la portería de Unai Simón, y tiene por lo menos un par de ocasiones en las que bien pudo incluso hasta adelantarse, una que trata de definir de taco Darwin Núñez, que me parece un poco sobrada el intento de definición a pelota de Valverde, un zapatazo de Betancourt que tampoco pasa tan lejos, y Uruguay creo que era mejor que España cuando viene el error incomprensible de Muslera, que le cuesta un gol carísimo, del que ya no pudo después levantarse la selección uruguaya. Tiene que ver también la decisión del cambio de arquero, no sé anímicamente cómo trastoca eso el planteamiento de Uruguay, que después sí convierte el partido, creo yo, demasiado ríspido en la parte complementaria. España, por más que intentaba no engancharse, terminó siendo imposible. Hay un par de conatos de bronca. No fluyó tampoco el juego en el equipo de Luis de la Fuente. No funcionaron las dos modificaciones que hizo. Yo creo que no se vio bien lo de Mikel Merino. Volvió a extrañar mucho a Dani Olmo, que ya había demostrado contra Arabia que tiene que ser titular en este equipo. Pero pues bueno, decepcionante. Uruguay no puede ser calificado de otra forma, ¿no? Yo sí creo, Ricardo Peláez, que Bielsa es evidentemente parte del problema. No es él el único responsable. Si pasas de Cavani, Luis Suárez al Búfalo Aguirre y Federico Viñas, estamos también hablando de un problema de materia prima, ¿no? Jugadores que antes estaban en la Liga Italiana, en la Liga Española. Está el caso de Valverde, que es una figura que no ha funcionado aquí. Claro que Bielsa se va a ir, y claro que es un escándalo porque como sea, Uruguay no podía dejar de estar en la siguiente ronda con este talento. Sí, buenas noches a todos. Para mí es decepcionante el partido en general. España no logra a lo que nos ha acostumbrado muchas veces, que es someter al rival, tirarlo atrás, empezar a arrinconarlo. Es un gol circunstancial, más por un error, pero al final de cuentas veo muchos signos antes del Mundial
durante el Mundial y después de este partido. Ya vi algunos videos donde Bielsa está enfurecido. Para mí es gran culpable Bielsa. Nunca logró gestionar un vestidor tan difícil como es el de la selección de Uruguay. Eso es una realidad y creo que a pesar de Bielsa, a pesar de esos problemas, el equipo tiene esa personalidad, ese carácter para hacer lo que hizo hoy. Un buen partido en general, tratando de contener a una potencia mundial como lo es España y tratando de ser partido y de meter un gol. No lo logró. Lo de Canovio es vergonzoso y lamentable que un jugador desde los primeros minutos tenía que haber sido expulsado del terreno de juego y fue hasta el final cuando le sacan la roja después de entradas desmedidas. En fin, lo de Valverde. Valverde sale, se tapa la boca con la chamarra y quién sabe cuántas cosas despotrica, evidentemente a sus compañeros ya estando en la banca, ¿no? Contra el técnico. Entonces son muchos signos. Un vestidor así, un equipo como Uruguay, campeón del mundo y con grandes jugadores, no puede sufrir lo que acabamos de ver en este mundial. El problema es que lo de campeón del mundo ya se está ya tiene rato, ¿no? Ya está en es vitrina, protagonista, empolvada. ¿Es buen entrenador Marcelo Bielsa o no, Mario? Tiene un estilo, por supuesto. Tiene un estilo, lo defiende. Y este partido fue exactamente el estilo que él pretende contrarrestar. Con marca, con dinámica, jugar al contragolpe, anular al rival, presionarlo desde arriba. Es lo que siempre ha pregonado Marcelo Bielsa a todos los equipos que va. Es lo que inculca. A los jugadores los elige por la dinámica, por la marca, por cómo contragolpear. Simplemente hoy lo logró 25, 30 minutos, pero arriba necesitas más contundencia, más generación. Araujo el que más se encaraba, Canovio, pero todos aislados. Su ataque siempre ha sido deficiente, es la verdad. Él busca siempre anular y ganar. Hoy era el partido exacto para Bielsa y no lo pudo hacer. Tuca, ¿cómo ves a España? A ver, de la mano de Yamal parece que están más hoy necesitados que nunca, ¿no? Está tocado Nico Williams. ¿Qué tanto España, digamos, va a cambiar cuando vengan ya los partidos mata-mata? Y estoy hablando en general de las selecciones potencia. Digo, parece que Francia está en otro nivel, ¿no? Porque los noruegos sí pusieron titulares, los noruegos pusieron suplentes y Francia no. Pero, ¿le creemos a España o te genera dudas España después de esta primera fase? Nada más quisiera hacer un comentario sobre Uruguay. Uruguay no queda eliminado en el partido de España. Queda en los otros anteriores. Con su portero influyendo en todo, ¿eh? Sí. Y naturalmente España todavía está quedando a deber, de veras. O sea, hay mucha expectación, mucho bla, 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 y esto y todo, pero no ha demostrado realmente un fútbol para que sea considerado, como todos decíamos, Francia-España. En este momento, con el fútbol que está presentando, o sea, no creo que sea el gran candidato como al principio del campeonato se decía. Y no estará, Diony, relacionado directamente con que a Cabo Verde se le ha subestimado, tomando en cuenta que tiene jugadores de la Liga Portuguesa y que ya va a la siguiente ronda y va contra Argentina. Le toca a Argentina, pero ya habrá en su camino enfrentado, en este incipiente camino de Nobel, ya enfrentó a la selección de España, enfrentó a Uruguay y ahora va con Argentina. Y no pierde. O sea, fue una fase de grupos, con el saludo para todos, invicta para Cabo Verde, ¿no? A través de los empates que terminó consiguiendo. Pero además, el tema de lo de Uruguay, todo el mundo hablamos, España y Uruguay facilitos, los dos pasan, se los van a comer. Ahora sí, como dijera el Vasco Aguirre, de a pechito tienen el grupo, ¿no? Pero no contaban ni con Cabo Verde ni con Arabia Saudita. Lo de Uruguay en los últimos 52 años, los últimos 13 mundiales, solamente una vez han podido alcanzar las semifinales, que fue en el 2010. En 5 ocasiones ni siquiera le alcanzó para llegar al Mundial. En 3 de ellas quedó en octavo y en el 2018 quedó en cuarto sitio. Y la verdad es que Marcelo Bielsa, que es el 9º técnico que mejor gana de los de la Copa del Mundo, $3 millones al año, es su segundo fracaso.
porque se quedó en la fase de grupos con aquel Argentina del 2002 y ahora se queda en esta fase de grupos con el 2026. Volvió a estrellar el Ferrari. A lo mejor no tenía un Ferrari como lo tenía Argentina, pero sí era por lo menos para pasar esta primera No fase. era último modelo, pero no estaba mal Sí, el auto. No estaba mal del auto. Y decías, no, Muslera pide el cambio. No sabemos si porque Muslera se sintió tan mal después del error que comete. Muslera comete 3 errores en Sí, este todos mundial. los goles. Estaba destruido. estaba Entonces, destruido. a eso voy. O sea, esa fue no sé si la terquedad del propio Marcelo Bielsa, porque no veía bien a Rochet y dijo, vámonos con Muslera, 40 años, su 5º mundial y que sea el portero titular, y le terminó pesando y le terminó costando a Muslera. Y el cambio de Viñas, él lo establece, que entra, saca a Valverde. A ver, ya había sacado Ugarte en el arranque del segundo tiempo, ¿no? Otro mediocampista. salió lastimado. Claro, a Canovio no lo iba a mover por la llegada que tiene por derecha. Entonces, él dice que saca a Valverde para que en la búsqueda del gol también se vaya junto con Núñez a hacer pareja adelante. Y Valverde es el sacrificado, entendiendo que es el capitán del equipo, pero de acuerdo a cómo estaba jugando Uruguay, a los hombres que tenía en el medio campo, pues no resulta tan ilógico que haya sacado a Valverde, ¿eh? A ver, Rochet se avienta la eliminatoria y se la avienta muy bien, pero después Muslera es fundamental con Estudiantes en esta temporada en Argentina y baja el nivel de Rochet y tiene problemas de descenso con el Inter, pero Bielsa había hecho lo mismo en el 2002 porque se avienta la eliminatoria Burgos y Bonano y termina parando Caballero. Parece que con el tema de los arqueros va tomando decisiones mucho más de lo que él siente que es el mejor presente. Ni modo, no le salió lo de Pero, Muslera. Javier, espérame, es que un técnico es una pieza muy importante en el rompecabezas de un equipo de fútbol, en cómo se expresa, el comunicarse, el gestionar, el convencer a los jugadores. Y creo que aquí no vemos nada de eso, porque Bielsa baja la cabeza en las entrevistas y no les habla a los jugadores. Lo sabemos porque acabo de hablar con el Potro Gutiérrez, lo dirigió Bielsa en el América. Bueno, hablaba muy poco, nos dijo, saludar, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gestionar, muchachos, ¿qué opinan del plan de juego? No sé, yo por lo menos estoy acostumbrado a eso, y a Bielsa no le veo absolutamente nada de eso. Está la escuela de Menotti, la escuela de Bilardo. Perdón, pero si quieren hacer la escuela de Bielsa, está extremadamente lejos de esas otras dos que acabo de mencionar, con campeonatos del mundo en 78 y en 86. Entonces, lo de Bielsa, yo no veo cómo un técnico no puede hablar o puede gritarle a la prensa o puede bajar la cabeza, no puede convencer a los jugadores tan importantes como los tiene Uruguay. Uruguay tiene un equipazo, jugadores de carácter, Pero él de lo dijo, personalidad. que No lo pude potenciar, dijo él. no pude potenciar Y mi a los legado jugadores, va a ser 0 en Uruguay, dijo. Y esa es mi culpa. Sí. Yo asumo la responsabilidad porque no pude potenciar a los jugadores, lo dijo Bielsa. Pero yo no creo en malos desalmados ni en buenos inmaculados. Hay una cultura que deja en su paso por el Leeds en Inglaterra sorprendente. Hay una cultura que deja en Bilbao. Yo no estoy diciendo que sea un técnico En Chile, a la Javier. altura. En Chile. Él hace. Sí, claro. construye la selección es un bicampeona técnico. de América. No vamos a mencionarlo del con nivel San Paoli, ¿no? de cualquiera que ha ganado Y un lo que hizo campeonato del mundo. Marsella también. Pero Después de San hoy Paoli. parece que ya es O en el el Leeds. tonto del pueblo, ¿no? Y me parece que siempre hay claroscuros, ¿no? No, porque lo increíble es que se repite en cierta medida eso de 2002 con Argentina, que venía de una fase eliminatoria avasalladora y por eso las expectativas eran tremendas y fracasa ya en la Copa del Mundo. Aquí vuelve a suceder, viene de una buena fase, no tan brillante como aquella con Argentina, y se te derrumba ya en el momento crucial. O sea, es un técnico que por lo visto su trabajo sí rindió frutos durante un largo periodo, pero ya al momento de culminarlo El arranque en donde ha batallado. El arranque de la eliminatoria de cuando toma él a Uruguay es tremendo por parte de Marcelo Bielsa. Sí. Pero ahí también Pero viene, ahí le viene da, un punto. porque se le revela el grupo en A Copa eso voy, América. a eso voy. Acuérdense de esa rebelión. Viene el punto de quiebre con el tema de Luis Suárez y de algunos jugadores que no convoca. Y el tema de la Copa América. Ahí el punto de Luis Suárez Ahí ha hay un sido punto de el quiebre. punto Sí, de pero quiebre también ahí importante. para la federación tienes que analizar si hay una resistencia de parte e incluso cultural. Le falta de Arrascaeta también, que era un jugador Sí. que estaba realmente Sí. siendo diferencial. Si el jugador uruguayo de pronto llega a Bielsa y está acostumbrado a un modelo de juego histórico y Bielsa quiere un juego diferente. Y no sé si eso termina finalmente. Y además la exigencia para que le digan, Tuca, los jugadores ayer, estamos muertos físicamente con tus entrenamientos. ¿Qué hay ahí? Complicado, complicado. Él no es
tocayo, un entrenador de estar ahí haciendo gestiones y esto. Él es de cancha y se acabó. Sí. Es así. Él va a la cancha a hacer. Ok, ¿y los jugadores latinos, entrenamiento. y los jugadores de América, cómo somos? Bueno, pero él es así, entonces ¿para qué lo A ver, contratas? tú eras un técnico que en la cancha nos ponías unas gritonizas Sí. y Pero luego así- nos llamabas y en lo individual, en lo colectivo, por línea, Pero, a ver, gestionabas al Te grupo, estoy tocayo. explicando que él va a la cancha y ya está, pero afuera de la cancha él no quiere No le Y intimidar así con hizo nadie. campeón a Vélez, y así Así hizo es campeón a él. Newell's, y así subió. Y si no a es por United. Muslera, Uruguay clasifica y estaríamos hablando de ver qué pienso- pasa en 16avos. Pienso que probablemente sí. Muslera se cargó a Uruguay al despeñadero, totalmente, al digo. margen de lo que Y de como Bielsa dijo y el equipo. Tuca, el problema fueron los partidos anteriores. España estaba como que previsto incluso que Uruguay compitiera menos que lo que compitió hoy, ¿no? Antes del Es su Mundial mejor decías, partido de Copa del sí, Mundo. Hasta el fue- gol es el mejor, fue su Anula mejor por partido. momentos a España. Pero no pensabas que iba a llegar con 2 empates, con todo lo sorprendente No, que ha no, sido Cabo Verde. 2 empates, Arabia y Cabo Verde, sí, eso sí es muy Sí, pobre. la eliminatoria, en el como caso dijo de los Tuca, la uruguayos. pierde en los primeros 2 partidos. Sí, claro. Es la realidad. Principalmente contra Arabia. O sea, Claro, porque ahí ya conocí el resultado de España. Ahí estaba en manos de Uruguay ser líder de grupo, ganar ahí, dar un golpe en la mesa y mandar un mensaje de voy a pelear incluso a ganar el grupo. Y falla en ese partido increíblemente. Y le da la vuelta, lo empieza perdiendo contra Arabia Lo 1-0. empata sobre el final Lo em- con el gol de Maxi Araujo. No, lo empata. No, pero no, hablo de con Cabo Verde, perdón. Con Cabo Verde se Es había donde- puesto 2-1. Sí. Es donde Pero el le de da la Arabia vuelta. lo empata Sí. sobre Sí. in extremis con el gol de Araujo. A ver, ¿qué dijo Bielsa? Vamos a leer estas declaraciones de Bielsa. También habló por ahí Luis de la Fuente, que lo que deja claro es que está esperando un poco más de España en el momento que sea. Ahorita hablamos de España. Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada. Cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó 3 años nunca se instala si no se consiguen resultados. Sale a cuento el tema de Bielsa porque aquí Jesús Martínez, bueno, aquí en México Jesús Martínez dijo, esta es mi propuesta antes de que se viera Sí. lo del Vasco, etcétera, y mucha gente dijo, va a reformar, va a reconstruir el fútbol mexicano Marcelo Bielsa, y hoy con el resultado en la mano todo el mundo dice, qué bueno que no vino, ¿no? Era una ocurrencia no muy buena. España jugó 2 partidos en Atlanta. Sí. Jugó a prácticamente el nivel del mar, hay unos cuantos metros de altura. Llegar, lo que hoy pude investigar, llegar a los 1500 metros de altura que tiene Guadalajara, aparentemente tiene algún impacto. Lo que dice la prensa española es que las cargas están perfectamente calculadas cuando los europeos tienen una temporada tan larga, ¿no? Y que en ese sentido Noruega, por ejemplo, dijo, ¿sabes qué? Yo el tema con Francia, incluso el tema anímico, etcétera, voy con los suplentes, incluso a costa de que no Me brille Haaland. conformo con el segundo lugar. Entonces, ahorita está Punto, muy digo interesante Noruega. las estrategias en la parte física para el mata-mata que se aproxima, ¿no? Ya veremos cómo lo maneja cada quien. Yo sí creo que España tiene que ser un equipo mucho más claro, ¿no? Mucho más dinámico. Además, Sí. España, la pérdida de la pelota, como yo lo vi en la Eurocopa del 2024, hoy España no hace ese esfuerzo de ir todos a apretar rápidamente para recuperar el balón. Hay una dosificación, pienso yo. Yo creo que le falta un montón de profundidad a este equipo. Empezando Oryazábal, Merino, por ejemplo. Pedri está muy abajo. Rodri viene de una operación muy larga. Es decir, los laterales, para mí, Cucurella estorba. Para mí, lateral va y ataca y es extremo izquierdo, pero lo veo ahí parado. Y no sabe si se abre Baena o se cierra Baena. Tiene esa situación y hoy, en verdad que hoy fue anulado. Hoy fue anulado por una marca y por una dinámica intensa. España tiene que mejorar un montón porque con este fútbol no le va a alcanzar por las expectativas que tiene. Entró de cambio en la parte final Nico Williams, le dieron un patadón por Sí. atrás brutal, Sí, una impresionante. descolgada. Afortunadamente Eso fue no le pasó nada, pero no espeluznante. jugaron al mismo tiempo Yamal y Williams. Entonces yo los quiero ver a los dos, juegan pegados a la línea, la defensa en Los algún puso momento con tiene que Cabo abrir. Verde para que le rescataran el Ese es el partido y no se secreto, lo rescataron. es el secreto de España para mí. Siempre están pegados a la línea, entonces la línea defensiva se cierra, pero en algún momento se tiene que abrir y dejan espacios. Y luego tienen a esos volantes, hoy jugaron algunos, tiene a otros en la banca. Es un equipo que tiene muchas variantes para atacar. Pero Por hoy lo menos es lo Sanabria, que hemos visto. pero hoy Sanabria le hizo un gran trabajo. Gran a Lamine trabajo, Yamal, gran marca. que no pudo, a excepción de un par de ocasiones y destellos, por un lado. Y lo otro, se habla mucho del tema de que Uruguay hoy metió mucho físico, pero al final vas a las estadísticas
14 faltas de Uruguay, 14 de ¿Pero España. de qué nivel? A eso voy, entendiendo que Uruguay en algunas fueron desmedidas, ¿no? Bueno, vamos de a lo una que ha pausa. estado muy lejos España es de la eficiencia en el manejo colectivo de la pelota. Muy lejos de lo que suele hacer. Y a veces que se acerca además sin querer. inhibe el desgaste. O sea, Están es un equipo guardando a que no Dani se Olmo. cansa. Yo creo que Se de la acerca Fuente sin ha querer a estado las lejos de versiones eso. del 18 y el 22. Esta Sí, tenencia de sí. pelota estéril, que no te lleva a nada, que no te genera ocasiones de gol, le volvió a pasar. Ya veremos, porque ya se bajaron los turistas de esta Copa del Mundo. A partir de los próximos días se fueron los turistas. Volvemos. Partido fue el autor del gol. Ahí está Alex Ay, por Baena. el amor de Dios, el jugador del partido fue el portero. De Sí, hecho- que eliminó a Uruguay. Baena, Y de hecho, atención. Baena Juega- aprovecha cuando está fuera el centro delantero. Sí. Juega el primer partido y juega el tercer partido. Por eso yo estoy claro que De La Fuente trae el tema de... Yo creo que Dani Olmo va a tener participación Muy bueno. básica ahora contra Austria. Yo creo que también es un futbolista, lo fue en la Eurocopa cuando se lesiona Pedri y Dani Olmo irrumpe como titular y a partir de ahí tiene un lugar preponderante y es una de las piezas clave de España. Habrá que ver, sigue buscando al extremo izquierdo. Hoy fue Baena, fue Gavi el otro día también en el primer partido que no convenció para nada, porque al no estar Nico Williams ahí pierde un arma importantísima. Pero va a la estar, selección ¿no? española. Va a estar, yo creo que lo estaban cuidando. Yo creo que es muy difícil que vaya a llegar. O sea, no sé si le va a alcanzar el tiempo a llegar a Nico Entró- Williams en plenitud. No Salió sé. tocado. Jeremy Pino es otra opción, la volvió a probar hoy Volvió a también. jugar Yo hoy veo Jeremy mucho Pino. con lo que dice el maestro. O sea, este Cucurella, no sé qué carajo hace de extremo izquierdo. Lo acaba más de contratar burro el que Madrid. la fregada, Sí, va- malísimo. Va al Madrid. Va al Madrid. Nada ya. más. 65 Bueno, que vaya millones. donde quiera, pero cuando se mete ahí de extremo izquierdo, no produce nada, es bien burro. A mí no me desagrada tu No, a mí calada. tampoco, a mí tampoco. Ni deja jugar a Baena. Exacto. A Baena se mete en otra posición, no interviene y se avienta cada contragolpe porque tiene que salir Laporte a hacer la cobertura, es decir, de ahí. Florentino, escucha a Mario y a No, Tuca, y por la favor, otra- Te produce pagaste nada. mucho, Florentino. retira el dinero, No Florentino. produce nada. Se va a de veras. enojar José Ramón Fernández. Se los digo No, de una ahorita vez. va a Que le defender. dé un Oye, infarto. si Jeremy, quiere. que le dio un infarto, tranquilo. ¿cómo? Jeremy está fuera del torneo, ¿eh? Hoy Sí, sí, terminando el partido parece que no podrá continuar, parece que tiene un tema fuerte, Pino. Y Nico Jeremy. Williams está tocado, está tocado. Toda la temporada, que tuvo le una dio pubalgia de las toda la piernas. temporada. En esa mesa que vamos a ir, Javier, el otro ya lo dijo Hugo Sánchez, le doy todo el crédito. Ahí está sentado el próximo técnico de Uruguay. Ahí está sentado a la derecha nuestra. Ah, caray, Jared, ¿ya vas a dirigir o No. qué? Ah, no, ¿entonces quién? No, Jared un día hasta el Irapuato. No, Bueno, pócar de haces en Guadalajara, José Ramón, Jared, Hugo y el Loco. Adelante, José Ramón. Muchas gracias, Javier. Buenas noches a todos. Saludo a Jared, a Hugo Sánchez y a Sebastián Abreu. Díganle Sebastián a partir de ahora, no Loco Abreu. Algo que quería yo comentar y que tenía aquí apuntado. Uruguay, y lo sabe Loco Abreu, 15 años sin salir campeón de América. No, que- 76 años sin No, que salir no le digan campeón del loco. mundo. 98 años sin ser campeón olímpico. Sus clubes no ganan una Libertadores desde 1988. Tampoco ha ganado la Sudamericana. Desde el 75, 5 veces ni siquiera se clasificó al Mundial. 3 veces fue eliminado en fase de grupos, 3 veces en octavos, una en cuartos y una en semifinales. Eso habla no Se va a solamente de deprimir. Bielsa, sino de lo que ha pasado con el fútbol uruguayo, ¿sí o no? Ya con esto me tengo que ir, ¿no? Pero bueno, después de este preámbulo, después de No, este qué preámbulo ánimo, hermoso que me dio José Ra, inicio motivante. sí, si ya me quería tirar del balcón para abajo, ahora totalmente. Pero No, está muy lejos, te caes, te matas. sí, la verdad, primero saludar a los compañeros del estudio, a los compañeros que están acá conmigo. En este momento hay decepción, hay tristeza, hay amargura, hay bronca, porque claramente no era el partido hoy venir a buscar los 3 puntos para ganar, es haber desperdiciado los 6 puntos que tuviste previamente con rivales que como hoy España, más allá que si hubiera sido Almería-Girona, nos dormíamos todos. Porque fue una posesión lenta, tediosa, sin proyección, sin pases entre líneas, sin generar chance. Pero bueno, como estaba la expectativa de lo que se estaba jugando, estábamos todos atentos.
pero los partidos realmente eran los de Cabo Verde y los de Arabia. Ahí donde la jerarquía de Uruguay era superior al rival, ahí tuvimos que imponerlo. Mínimamente en uno de ellos haber sumado de a 3, y hoy estaríamos hablando de que íbamos a jugar 16 avos. Y después creo que hay un tema también bastante específico, que es como dijo José R. recién, que tenemos que de alguna manera comenzar a inyectar nuevamente un ADN ganador, competitivo, pero que venga de los chicos, que venga de los chavos, porque en definitiva los que van a desencadenar en la selección principal son los chavos, y ahí necesitamos empezar a hacer biblioteca, que estudiar lo que es Uruguay, aprender lo que es Uruguay, qué significa Uruguay, qué es lo que consigue Uruguay, para que las nuevas generaciones también lo puedan mamar, puedan tener ese ADN y después lo puedan llevar al campo de juego. Desde mi sentir hoy, claramente hay sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque en un grupo como el que está Uruguay no te podés quedar afuera. Es inadmisible quedarte afuera. O sea, cada uno utilizará los rótulos que quiere, pero desde el lado nuestro la decepción es muy grande, la tristeza es muy grande, y la ilusión que se había generado, porque hay muy buenos jugadores, se fue por la borda, y ahora, bueno, habrá que barajar de nuevo. Dentro de lo bueno es que no tenemos eliminatoria, estamos clasificados para la próxima Copa del Mundo, pero claramente hay que hacer una reestructuración y volver a las bases, para no irnos tan lejos, a las bases de esa persona tan preparada, tan docente, tan humana, como lo es el maestro Oscar Washington Tabárez. Bueno, les cuento una anécdota de lo que pasaba en el partido. Estaban juntos Abreu, Forlán, Godín, ¿quién más? Lugano, y los cuatro se querían bajar al campo de juego. Hubieran jugado mejor que todos los uruguayos, porque tenían la garra que tuvo Godín, que tuvo Abreu, que tuvo Lugano, Forlán, muy buenos jugadores todos. No, Lugano era karateca. Sí, buenas noches, compañeros de aquí. Bueno, pero era muy buen jugador. Bueno, buenas noches nuevamente, compañeros aquí en Guadalajara, ya en la Ciudad de México igual. Saludos para todos. Y sí, después de escuchar a Sebastián, porque José Ramón dice que no hay que llamarle loco, pero te voy a preguntar, loco. Dígame, licenciado. Sí, ¿verdad? Bueno, fíjate, Sebastián, que en teoría todos nos quedamos, por lo menos desde que vimos el inicio del Mundial, y cuando dijimos Uruguay, España, dijimos el mejor partido de la primera fase. En México. Y realmente no nos gustó tanto, porque fue un partido, sobre todo para Uruguay, con la necesidad de ganar. Y esa necesidad de ganar hizo que el partido no fuese lo espectacular que esperábamos. Fue muy ríspido, buscando que se impusiese la estrategia de uno o de otro equipo. España no tenía prisa por ganar, más bien Uruguay tenía prisa. El planteamiento táctico fue muy defensivo, muy para protegerse de que no se pusieran abajo en el marcador. Entonces ese planteamiento de 4-5-1 como que resultó tenso, hubo mucha tensión en el primer tiempo. Es más, hasta hubo un poco de abucheo de la gente, de que esperaba más espectáculo, porque en teoría el partido era de mucha calidad. Atractivo. Pero bueno, no se notó mucho la necesidad de Uruguay. Cuando quiso en el segundo tiempo ya no pudo, porque la energía le faltó. Y entraron, eso sí, se mostró el carácter de los charrúas, que siempre tienen ese orgullo de querer no perder, de ganar como sea, buscar imponer con fuerza, a veces con unas entradas clásicas normales, que es cierta personalidad que tienen los charrúas en este caso, y tienen calidad y talento. Pero bueno, España ganó merecidamente. No hubo muchas ocasiones claras de gol, no hubo tantas emociones, pero al final el resultado viene siendo justo, aunque haya sido de un error. Creo que España mereció. Hubo una de Ferran que era más fácil meter el gol que pegarle el travesaño. Pero tampoco tuvo muchas ocasiones claras de gol. Yo creo que, buenas noches, compañeros, un saludo del estudio aquí también en la mesa. Creo que José Ramón, sí, como lo dice Hugo, era el partido más atractivo de todos los que había en México, ¿eh? Sí.
el España-Uruguay, el partido que obviamente, más allá de la inauguración, que la gente quería asistir. Y bien lo dijo Sebastián, Uruguay termina perdiendo la eliminatoria en los 2 primeros. Era llegar a este tercero buscando en si quedo en primero o quedo en segundo. Y prácticamente llegó en ver si avanzo o quedo fuera. Y no solamente era el triunfo, era con el empate también estaba dentro. Por eso vimos un partido así donde los 2 equipos, uno ya estaba calificado y el otro decía, a ver, pues tampoco quiero arreglar porque con el empate tengo. Pero no puedes aguantar tanto así. No puedes jugar un partido al empate o un partido contra un equipo que te maneja muy bien el balón y que en algún momento dado puede hacerte daño o que suceda lo que sucedió, un error. Porque son cosas que se salen fuera de contexto, de control. El segundo tiempo, ya le comenté a Sebastián, que realmente Uruguay lo jugó al uruguayo, a meter la pierna, a dar, a correr. El segundo tiempo fue donde prácticamente muchos jugadores de España, pues vimos muchos en el suelo. Incluso hay uno que termina el del hombro, que salió un poquito lastimado del hombro. Jeremy Pino. Sí, él prácticamente por una jugada. Y desafortunadamente con todos los números que presentó José Ramón al principio, que fue una bienvenida bastante fuerte, hay que decirlo para Sebastián en la mesa, pero realista. No sé si tú ya la tenías en mente de todo esto de lo que te mencionó José Ramón. Se vive de la historia, obviamente de lo que hiciste, pero también esa historia hay que mantenerla. Y creo que ahí en ese sentido, como bien lo comentaste en tu comentario, estas nuevas generaciones tienen que aprender, leer, estudiar lo que es Uruguay, por qué tienen ese nombre, por qué tienen ese mote de la garra charrúa, una selección, un jugador que se destaca por algo, y ya simplemente parece ser que quedó el nombre, que quedó el mote, y ya no tanto lo que se hace dentro de la cancha. Y eso hoy pues se vio reflejado. Hablar dentro del terreno de juego. Horas más tarde comenzaron a aparecer los primeros análisis internacionales. Varios exfutbolistas coincidían en señalar que México había encontrado una identidad muy clara. No dependía exclusivamente de la posesión del balón ni de acciones individuales espectaculares. Su principal fortaleza era el funcionamiento colectivo. Cada jugador conocía perfectamente su función y estaba dispuesto a sacrificarse por el compañero. Y esa disciplina táctica era precisamente lo que convertía al equipo en un adversario tan difícil de superar. Mientras tanto, las calles de México continuaban llenándose de celebraciones. En numerosas ciudades, las personas permanecían reunidas durante la madrugada, cantando, ondeando banderas y compartiendo la ilusión de seguir avanzando en la Copa del Mundo a familias enteras. Observaban una y otra vez las repeticiones del partido. Los niños imitaban las jugadas de Gilberto Mora en parques y plazas. Las conversaciones giraban alrededor del próximo encuentro y de las posibilidades reales que tenía la selección de seguir haciendo historia. Al día siguiente, el entrenamiento fue mucho más ligero. Los titulares realizaron únicamente ejercicios regenerativos, mientras el resto del plantel trabajaba con mayor intensidad. Javier Aguirre aprovechó la sesión para conversar individualmente con varios futbolistas. No hablaba únicamente de aspectos tácticos, también preguntaba cómo se sentían físicamente, cómo manejaban la presión y qué percepción tenían del siguiente rival. Esa cercanía había fortalecido enormemente la relación entre el cuerpo técnico y los jugadores durante todo el proceso. Después del entrenamiento,
llegó el momento del análisis en video. El próximo adversario poseía futbolistas de enorme calidad individual, una presión alta muy agresiva y una gran capacidad para cambiar el ritmo del partido en pocos segundos. Aguirre insistió en que México debía mantener su personalidad. No serviría modificar completamente la forma de jugar por el prestigio del rival. Habían llegado hasta esa instancia siendo fieles a una idea muy clara. Cambiar ahora significaría renunciar a todo el trabajo realizado durante meses. Los jugadores compartían esa convicción. La confianza nacía precisamente del sistema colectivo que habían construido juntos. Al terminar la reunión táctica, varios futbolistas permanecieron algunos minutos sobre el césped conversando entre ellos. Johan Vázquez recordaba que los grandes torneos siempre exigen superar obstáculos cada vez más difíciles. Eric Lira respondía que el grupo estaba preparado para competir sin importar el nombre del adversario. Gilberto Mora escuchaba atentamente, mientras observaba las tribunas vacías del estadio de entrenamiento. Imaginaba el ambiente que encontrarían en el siguiente partido. Sabía que la presión sería enorme, pero también comprendía que precisamente esos escenarios eran los que todo futbolista sueña vivir desde niño. Antes de ir, Aguirre reunió nuevamente al grupo y pronunció una frase breve que resumía perfectamente el momento que atravesaba la selección. Les dijo que ya nadie podía sorprenderse de ver a México compitiendo entre los mejores a partir de ahora. La verdadera misión consistía en demostrar que ese lugar había sido ganado por mérito propio y que estaban preparados para permanecer allí el tiempo que fuera necesario. Los jugadores respondieron con un aplauso y comenzaron a caminar hacia los vestidores mientras el sol descendía lentamente sobre el complejo deportivo. En el ambiente podía sentirse algo diferente. Ya no era únicamente ilusión, era una confianza silenciosa construida sobre el esfuerzo diario, la disciplina colectiva y la convicción de que todavía quedaban páginas mucho más importantes por escribir en aquella inolvidable Copa del Mundo. La expectativa continuó creciendo. Con el paso de las horas, ningún entrenamiento podía ocultar la enorme ilusión que existía alrededor de la selección mexicana. Sin embargo, dentro del grupo, el ambiente seguía siendo exactamente el mismo que el primer día de concentración. No había exceso de confianza, no había celebraciones interminables. Todo estaba cuidadosamente orientado hacia el siguiente desafío. Javier Aguirre insistía constantemente en un concepto que los jugadores ya repetían casi de memoria en cada partido. Era una historia completamente distinta. Ningún resultado anterior garantizaba absolutamente nada. Había que volver a ganarse el respeto durante 90 minutos. Esa mentalidad se reflejaba incluso en los ejercicios más sencillos. Cada posesión se disputaba con intensidad. Cada corrección táctica era escuchada con absoluta atención. Los suplentes competían con la misma determinación que los titulares porque todos entendían que en cualquier momento podían convertirse en protagonistas. Gilberto Mora seguía despertando admiración entre periodistas y analistas internacionales, pero dentro del vestidor continuaba siendo simplemente
uno más del grupo. Al terminar cada entrenamiento, ayudaba a recoger el material. Conversaba con los jugadores más jóvenes y escuchaba con atención los consejos de los futbolistas de mayor experiencia. Esa actitud reforzaba todavía más el respeto que sus compañeros sentían por él. Eric Lira, por su parte, mantenía el mismo nivel de regularidad que había mostrado desde el inicio del torneo. Su trabajo rara vez aparecía en los titulares, pero el cuerpo técnico sabía perfectamente cuánto dependía el equilibrio colectivo de su rendimiento. Durante una sesión de análisis, Aguirre mostró varias secuencias donde Lira recuperaba el balón y permitía iniciar ataques que terminaban generando oportunidades claras. Los jugadores comprendieron nuevamente que el fútbol no siempre recompensa únicamente a quien marca los goles. Muchas veces las acciones decisivas comienzan mucho antes. Johan Vázquez seguía liderando la defensa con absoluta autoridad. Su comunicación permanente organizaba toda la última línea y transmitía tranquilidad incluso durante los momentos de mayor presión. Esa combinación entre experiencia, liderazgo y disciplina había convertido a México en uno de los equipos más sólidos del campeonato. Los días previos al siguiente partido también estuvieron marcados por una enorme atención mediática. En cada conferencia aparecían preguntas sobre las posibilidades reales de conquistar el torneo. Aguirre respondía siempre con la misma. Sarin explicaba que el único objetivo era preparar correctamente el siguiente encuentro. Repetía que los sueños se construyen paso a paso y que adelantarse mentalmente a partidos futuros solo genera distracciones innecesarias. Esa respuesta comenzaba a convertirse en una especie de lema para toda la delegación mexicana. En tanto, millones de aficionados continuaban enviando mensajes de apoyo desde todos los rincones del mundo. Las redes sociales se llenaban de videos, fotografías y mensajes de aliento. Exjugadores históricos expresaban públicamente su admiración por la personalidad que estaba mostrando esta nueva generación. Muchos coincidían en que hacía muchos años no observaban una selección tan comprometida con una idea colectiva. El día previo al siguiente compromiso, Aguirre reunió nuevamente al grupo en el centro del campo una vez terminado el entrenamiento. No llevaba ninguna libreta en las manos. No utilizó pizarras ni videos, simplemente habló desde la experiencia. Recordó que las grandes generaciones no son aquellas que juegan un partido extraordinario, sino las que consiguen mantener el mismo nivel de competitividad durante todo un torneo. Les pidió disfrutar la responsabilidad de representar a México sin permitir que la presión se transformara en miedo. Les recordó que millones de personas ya se sentían orgullosas del camino recorrido, independientemente de lo que ocurriera. Sin embargo, también les dijo que las oportunidades históricas aparecen muy pocas veces en la vida de un deportista y que cuando lleguen hay que enfrentarlas con valentía. Nadie respondió inmediatamente. El silencio reflejaba la profundidad de aquellas palabras. Después comenzaron los aplausos. No eran aplausos de celebración, eran una muestra de compromiso colectivo. Cuando la reunión terminó, los jugadores caminaron lentamente hacia el vestidor, mientras el sol
comenzaba a ocultarse detrás del estadio de entrenamiento. Gilberto Mora permaneció unos segundos más sobre el césped, observando las porterías vacías. Recordó los primeros entrenamientos cuando era apenas un niño soñando con vestir algún día la camiseta nacional. Recordó los sacrificios de su familia, los viajes interminables para disputar torneos juveniles y las horas dedicadas a perfeccionar cada detalle de su juego. Ahora estaba allí, a las puertas de uno de los partidos más importantes de su carrera. Respiró profundamente antes de dirigirse al túnel. Sabía que la verdadera historia todavía no había alcanzado su momento más importante. Sabía que el grupo compartía exactamente la misma sensación, y mientras las luces del estadio comenzaban a encenderse lentamente, preparando el escenario para otra noche inolvidable, la selección mexicana avanzaba unida, convencida de que el trabajo realizado durante tantos meses les había dado el derecho de seguir soñando frente a cualquiera. El gol modificó por completo el ambiente dentro del estadio. Los aficionados mexicanos seguían celebrando, pero los jugadores entendían perfectamente que todavía quedaban muchos minutos por disputar. Johan Vázquez reunió inmediatamente a toda la línea defensiva y pidió máxima concentración. Eric Lira hizo lo mismo en el mediocampo, señalando constantemente las posiciones que debía ocupar cada compañero. Javier Aguirre, desde la zona técnica, levantó ambas manos, pidiendo calma. Conocía demasiado bien este tipo de partidos como para permitir que la emoción sustituyera a la disciplina. El rival reaccionó exactamente como se esperaba, adelantó todas sus líneas y comenzó a asumir riesgos mucho mayores. Los laterales atacaban al mismo tiempo. Los mediocampistas se incorporaban constantemente y los delanteros buscaban cualquier espacio dentro del área mexicana. Durante algunos minutos la presión fue enorme. Sin embargo, México respondió con la serenidad que había construido durante todo el torneo. Cada jugador parecía conocer exactamente cuál era su responsabilidad. Nadie abandonaba su posición. Nadie intentaba resolver la situación individualmente. Todo seguía funcionando como un mecanismo perfectamente coordinado. Eric Lira recuperó varios balones consecutivos mediante anticipaciones impecables. En lugar de despejar sin dirección, siempre encontraba un pase corto que permitía recuperar la posesión. Esa capacidad para transformar una acción defensiva en el inicio de un nuevo ataque comenzaba a desesperar al rival. Gilberto Mora también realizó un enorme sacrificio defensivo. Bajaba constantemente para ayudar en la recuperación y, una vez recuperado el balón, era el primero en ofrecer una salida limpia. Los comentaristas destacaban precisamente esa madurez. No se trataba únicamente de un futbolista creativo. Era un jugador dispuesto a trabajar para el equipo en cualquier circunstancia. Conforme avanzaban los minutos, el desgaste físico empezaba a hacerse evidente. Las carreras eran más pesadas. Los duelos individuales exigían un esfuerzo adicional. Javier Aguirre decidió realizar las primeras modificaciones. Los jugadores que ingresaron al terreno de juego aportaron